Las mutaciones genómicas se pueden considerar como cambios a nivel genómico que pueden llegar a alterar la cantidad, es decir, la masa de ADN presente, y son representadas por los cambios en el número de cromosomas y por consiguiente en la disminución o aumento en la cantidad de ADN de un organismo. Estas alteraciones afectan los patrones de expresión de los genes y en la mayoría de los casos son consecuencias indeseables. Las principales mutaciones genómicas son causadas por errores o cambios inesperados cuando es llevada a cabo la división celular, háblese de mitosis o meiosis. Ahora bien, nos podemos preguntar qué son los genes. Si consideramos las mutaciones como cambios en el número de cromosomas, tenemos que entender lo que representa un gen. Estos son fragmentos de ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN, los cuales contienen la información que determina las características de todos los seres vivos. En los organismos eucariotas, todos los genes se encuentran de manera organizada y contenidas en estructuras denominadas como cromosomas y que además se encuentran en el interior del núcleo celular. Por otro lado, en los organismos procariotas, su material genético se encuentra disperso en el citosol de la célula. Ahora, en cuanto al tipo de mutaciones genómicas, podemos clasificarlas en dos grandes tipos: las aneuploidías, que son aquellas que afectan únicamente a un tipo de cromosoma, y las euploidías, es decir, las que afectan el total de cromosomas del organismo. Dentro de la clasificación de aneuploidías, podemos encontrarnos con una variedad de cambios que se denominan a continuación. La anulisomía, aquella condición en la que falta un par de cromosomas homólogos donde no se refiere al número haploide de cromosomas. Por ejemplo, un humano anulisómico poseería 44 cromosomas en lugar de 46. También está la monosomia, que es cuando solo existe un cromosoma y en sí debería haber dos, es decir, que sean diploides. La disomía es la condición normal en los diploides, pero no lo es cuando se trata de organismos haploides, triploides o con ploidías superiores. En el caso de la trisomía, cuando existen tres cromosomas del mismo tipo, por ejemplo, la trisomía del cromosoma 21 en humanos, causante del síndrome de Down. La causa más común de este tipo de mutaciones es la fusión de gametos, es decir, la fertilización en la que uno de ellos fue producto de una no disyunción gamética durante la meiosis. Así es, hablamos de una falla en la separación. Por ejemplo, puede fallar la separación de las cromátidas hermanas durante la meiosis 2. Otro ejemplo es que si una célula hija recibe dos cromosomas del gameto disómico, su célula hermana no recibirá ninguno. Así bien, la fusión de un gameto disómico con uno monosómico dará origen a un organismo trisómico. Asimismo, la fusión de un gameto nulisómico con uno monosómico dará origen a un organismo monosómico. En los humanos existen un conjunto de alteraciones fenotípicas ocasionadas por la no disfunción meiótica que dan origen a ciertos síndromes en específico. Por ejemplo, el síndrome de Turner, representada con el genotipo X0, son mujeres que portan un solo cromosoma en lugar de dos, ocasionando baja estatura, ciertas enfermedades e incluso infertilidad. Otro ejemplo es el síndrome de Klinefelter, representada con el genotipo XXY. Son hombres con dos cromosomas X, es decir, una X más. Aunque fenotípicamente son hombres, estos conservan rasgos juveniles durante la etapa adulta y en ciertos casos desarrollan ginecomastia, es decir, aumentan la cantidad de tejido de las glándulas mamarias. Regresando a las mutaciones euploidías, que son aquellas que presentan cambios en múltiplos enteros, podemos describir condiciones como las siguientes: haploides, aquellas que solo presentan un juego cromosómica común en hongos y algunos insectos. Así también las diploides presentan dos juegos completos de cromosomas como en muchos animales y plantas. Las triploides son aquellas que cuentan con tres juegos de cromosomas, como en muchas plantas que no producen semillas. Las tetraploides con cuatro juegos de cromosomas, como en algunos peces como el salmón, y plantas como el algodón y la papa, y nos podemos seguir así con las pentaploides con cinco juegos y las hexaploides con seis juegos. Ahora bien, nos estaremos preguntando si estas mutaciones que no suenan de lo más prometedor se pueden eliminar o siquiera evitar. Y la respuesta es que sí. Las células cuentan con varios mecanismos para prevenir mutaciones o cambios permanentes en la secuencia del ADN, así que veamos algunos de estos mecanismos que utilizan las células para corregir los errores de la replicación.
Las principales vías de reparación son las siguientes: la revisión, donde se corrigen errores durante la replicación del ADN; reparación del mal emparejamiento, donde se arreglan las bases mal emparejadas justo después de la replicación del ADN; y vías de reparación de daño al ADN, donde se detectan y corrigen daños durante todo el ciclo celular. Cabe mencionar que a pesar de que estas mutaciones pueden ocurrir de manera espontánea u sorpresiva, por así decirlo, también se puede dañar por factores externos como la exposición a la luz UV, productos químicos, los rayos X, entre otros. Afortunadamente, nuestras células cuentan con mecanismos de reparación y detección temprana que incluyen, primeramente, la revisión directa, donde algunas reacciones químicas perjudiciales al ADN pueden ser desechadas directamente por enzimas; reparación por escisión, que consiste en la eliminación y reemplazo de las bases dañadas del ADN. Este tipo de reparación puede llevarse a cabo por escisión de bases o bien por escisión de nucleótidos. Por último, contamos con la reparación de ruptura de la doble cadena, donde se utilizan dos vías principales: la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga, para reparar rupturas en la doble cadena de ADN, es decir, cuando un cromosoma entero se divide en dos pedazos. La diferencia entre estos dos últimos dos tipos de reparación es que la recombinación homóloga es más limpia entre comillas, ya que utiliza una cromatida hermana como molde para reparar el fragmento dañado y quedar idénticas, mientras que la unión de extremos simplemente se une el fragmento dañado, resultando en la pérdida o adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Finalmente, es de suma importancia reconocer la actividad de corrección de nuestras células, ya que si por algún motivo llegasen a fallar o ser afectadas estas vías de reparación, así como presentar mutaciones en genes que codifican ciertas proteínas de reparación, esto puede estar asociado con tipos de cáncer hereditarios, los cuales evidentemente queremos evitar.